Los periodistas. La curiosidad de algunos comensales les había llevado a preguntar al aventurero Salacaín cuál era su opinión respecto al rumbo tomado por la tradición de los moles de caderas y espinazos bajo el rubro de guasmoles con Z, guasmoles con S, guaxmoles con X, guaxmole con TZ, guasmole con H y Z y guaxmole con HT y Z o guasmole con H y S. Al fin y al cabo, son lo mismo. La duda de los comensales radicaba en si el guisado era o no originario de la ciudad de Tehuacán. Todo ello derivado de la sugerencia de algún presidente municipal deseoso de apoderarse del patrimonio gastronómico vernáculo a favor de su municipio y despreciando a los demás. No podría existir el guasmole sin la matanza originaria de Guajuapan. Tampoco sin el aumento de impuestos para el sacrificio de los chivos de trashumancia en Oaxaca, con lo cual se dio la migración de la costumbre de matar chivos masivamente en Tehuacán, la población económicamente más importante cercana a Guajuapan y donde se conservaron las tradiciones y métodos para la matanza. No podría existir el guasmole, decía Salacaín a sus oyentes, sin la existencia primera de los chimoles, antiguos chilmuli, como se le llamaba coloquialmente a cualquiera de los guisados donde intervenían los chiles secos o frescos. Los recetarios antiguos, como el Nuevo Cocinero Mexicano en forma de diccionario, en su edición de 1868 del librero Buret con sede en París, registran a estos guisos bajo el nombre de clemole, simplemente un mole aguado. Tampoco hubiera existido el guasmole sin la llegada de los chivos introducidos por la Orden de los Frailes Dominicos a la Mixteca, esa región semidesértica localizada en los hoy estados de Puebla, Oaxaca y Guerrero. Los primeros rebaños fueron registrados en 1530 y existía la costumbre de comprarlos en Ometepec, Pinotepa Nacional, Putla de Guerrero y Santiago Juxtlahuaca para ser trasladados a las haciendas cercanas a Guajuapan de León, donde se concentraban y sacrificaban para comercializar su carne ya frita o seca bajo el nombre de chito. La hacienda de don Antonio León en Teozatlán competía con la de San Andrés de Inicuti de la cacica doña Petra Aja de Lara en el número de cabezas adquiridas y sacrificadas. El principal negocio era la obtención de la carne, por eso se pelaban los espinazos y caderas a fin de obtener los trozos de carne de chivo de trashumancia cuyo sabor era muy apreciado en todos los órdenes sociales de la región. El Nuevo Cocinero Mexicano lo define así: chito. Así se llaman comúnmente las carnes y demás partes de los chivos y cabras que se han echado a freír en las grandes matanzas para extraerles la grasa o sebo, después de sacadas de la fritura. Se come así, calentando a la parrilla o sobre las brasas con salsa de chile macho u otra de las de chile. Las ubres fritas, así y guisadas en clemole con epazote, son muy sabrosas y se dispone lo mismo que el explicado en el artículo Chicharrón en clemole. Además de este chito frito, existía otro con demanda entre las caravanas de viajeros. Era el resultado de meter los trozos de la carne del chivo en una salmuera para luego ser colocada sobre petates de palma o secarse al sol. Tampoco hubieran existido los guasmoles sin las recetas empleadas para guisar las costillas de cerdo con un clemole muy peculiar. También en el Nuevo Cocinero Mexicano aparece la receta. Cerdo en guasmole. Después de cocidas las costillas del puerco, cortadas en trozos pequeños, se muelen bien el jitomate cocido. Se fríe con unos ajos picados y un poco de cebolla. Se muelen después una porción de guajes finos o de los chiquitos. Se desbarata esta masa en un poco de caldo, del en que se coció la carne de puerco. Se sazona con la sal necesaria y se le agregan chilitos verdes y calabacitas cocidas en cuartos. El guatzmole se hace colorado y verde, del mismo modo que se hace el mole de estas dos clases, solo agregándole después de frito
el guaje molido que le da un gusto muy exquisito. No existiría el guasmole tampoco si los matanceros no hubieran introducido la costumbre de comerse los huesos de las caderas y los espinazos de los chivos sacrificados en estos clemoles. Finalmente, la receta es producto de la necesidad de reciclar la comida, de no desperdiciar los huesos y de haber aprendido a reconocer el buen sabor dejado por su cocimiento y condimentado con los chiles secos y las semillas del guaje. Ahora bien, los guajes también son mixtecos, por tanto mesoamericanos. Por tanto, el guasmole es un guiso derivado de la cocina fusión, del sincretismo europeo y del nuevo continente. Dice el nuevo cocinero mexicano de 1868 sobre los guajes: voz que parece traer su origen de la mexicana guaqui, que significa cosa seca y enjuta, flaca o magra, o de huautli, que el padre Molina en su diccionario interpreta bledos, cosa muy distinta a lo que se conoce con el nombre de guajes. Se aplica tanto en singular como en plural a la calabaza vinatera o calabacino de mayor o menor capacidad, en que suelen conducir agua, pulque u otro licor, cualquiera los viandantes. En plural solamente guajes es el nombre que se da a una especie de legumbre fruto de un árbol de tierra caliente, algo aromática, parecida en el olor y en el gusto a la frutilla del árbol del Perú y encerrada en vainas recias y correosas, moradas por fuera y verdes por dentro. Nace de un palmito o grupo de hojitas tiernas que algunos comen también y llaman guaquelite o guauquilitl. Se dice generalmente que los guajes comidos causan en el estómago flatos y ventosidades, y acaso a estas circunstancias se debe el poco uso que de ellos se hace en la cocina, empleándose solamente en el guisado que llaman guatzmole o mole de guajes, que se explica en los artículos peculiares de las carnes que se condimentan de él, o mezclado con la tortilla de huevos que dispuesta con ellos se dice torta de guajes, sin otra preparación que echarlos crudos en el huevo batido. Toda esta información es útil, comentaba el aventurero, para deducir cómo se dio la mezcla de los ingredientes hasta conseguir el guasmole de hoy día. Si se toma en cuenta la advertencia del riesgo de comer guajes por su capacidad de generar flatulencias, se entenderá el procedimiento recomendado de asar las semillas y después molerlas. Así se transmite su sabor y olor, pero no sus defectos. Los huesos del chivo generan grasa. Grave error es dejar hervir los espinazos y caderas con los guajes. Más aún, no desgrasarlos y, peor aún, intentar eliminar la grasa del cuerpo con mezcal o tequila, bebidas ciertamente recomendables para este tradicional platillo mixteco, pero no para eliminar la grasa, sino como complemento ideal por sus fuertes y aromáticos sabores. Por desgracia, algunos paladares consideran una relación directa entre grasoso y sabroso, y no es así. El cuerpo no puede ni debe recibir grandes cantidades de grasa de chivo, son altamente dañinas, de donde se desprende el uso de la técnica de la cocina, de los métodos para conseguir los mejores sabores de buenos productos para alimentar y disfrutar, no para conseguir una enfermedad derivada de los atracones. Salacaín dijo a sus amigos: desconfíen de un guasmole donde la grasa inunde la superficie del plato, y más si aparecen los guajes dentro de sus vainas. Seguramente les hará daño.